Hola a todos, soy el maestro Gustavo Castillo Ramírez, docente de la Facultad de Ingeniería. Vamos a comentar junto con ustedes este tema que se me hace muy interesante y que está contemplado dentro del formulario de la materia Formulación y Evaluación de Proyectos. Es como una conclusión de que a todos los proyectos que podamos ver dentro de la ingeniería se les dé la importancia al impacto ambiental que provoca el hecho de que nosotros generemos proyectos. El índice que vamos a tratar es sobre 7 puntos que habla de objetivo, introducción, excedentes, aspectos legales, qué es lo que estamos haciendo como futuros profesionistas o como profesionistas de la ingeniería, los problemas a los que nos enfrentamos y cuál es el concepto de los problemas actuales. Una reflexión de lo que debemos hacer en cuanto a tener una conciencia desde el punto de vista del medio ambiente y la conservación de la ecología, y algo que nos debe de caracterizar como profesionistas, nuestra conciencia social. Y al final, un punto de lo que tendremos que hacer en el futuro como parte integral de un proyecto de ingeniería. Muy bien, vamos a empezar. Esta conferencia tiene como objetivo tratar de establecer qué influencia tienen o causan los proyectos de ingeniería a través del efecto que le damos al medio ambiente y cuál sería nuestra contribución para poder disminuir o contrarrestar los efectos que les da esos proyectos al medio ambiente. Empecemos por la introducción. Dentro de las actividades que se enmarcan en el proceso de ingeniería o en cualquier proyecto de ingeniería, que ya vimos durante todo el curso, todo lo que se tiene que ver con el proyecto y el desarrollo de las diferentes análisis y evaluaciones, tenemos que ver que todos los proyectos en los que estemos inmiscuidos en la etapa que nos toque participar tengan o respeten el impacto que le van a dar a las obras a través del medio ambiente y tratar de minimizar esos efectos que pueden causar los diferentes proyectos. Los proyectos de edificación son una de las áreas que tienen más impacto dentro de nuestro medio ambiente porque siempre lo transformamos. Si vamos a hacer una carretera, si vamos a hacer un edificio, si vamos a modificar algo, vamos a generar una serie de desechos que son los que pueden provocar un impacto dentro de las diferentes partes en donde los vamos a ir a depositar. Total que dentro de este concepto el gobierno y los diferentes organismos han buscado cómo desarrollar a través de diferentes conceptos de reglamentación el concepto de ambiente sano dentro de los proyectos de ingeniería. Existen en la actualidad muchos reglamentos y muchos ordenamientos que nos llevan a saber establecer desde el punto de vista de la legislación qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos tratar de contribuir a que el proyecto impacte lo menos posible en cuanto al medio ambiente. Se han hecho muchos esfuerzos desde hace mucho tiempo en diferentes programas, tanto a nivel nacional como estatal y municipal. Vamos aquí simplemente a recordar algunos para que cuando tengamos oportunidad no echemos en saco roto el aspecto que nos lleva a tener contemplado el cómo guiar, delimitar y restringir diversas actividades a través de las obras de infraestructura que vamos a generar, tratando de perjudicar y en beneficio del medio ambiente, tratando de perjudicar lo menos que se pueda el medio ambiente. Nosotros como ingenieros civiles jugamos un papel importante dentro de los proyectos de ingeniería que puede ser desde la planeación, la ejecución, el diseño y la operación de las diferentes etapas de un proyecto de ingeniería que puede ser infraestructura, obra pública, obra privada. Por lo tanto, es importante que debemos tener el concepto desde un principio de tener bien organizados nuestros proyectos, haberlos analizado lo más completo posible y si no nos tocó estar dentro de la implementación, tratar de analizarlos para que
los efectos que se puedan desarrollar durante el proceso constructivo o durante la operación sean los mínimos que puedan impactar el medio ambiente. Nuestro trabajo como profesionistas empieza desde, primero, conocer la idea, acuérdense del concepto de la integración del proyecto, luego ir desarrollando las diferentes etapas para que desde la investigación emitamos juicios de análisis que nos lleven a que los proyectos estén primero dentro de la norma y tratando de establecer el menos daño posible en cuanto a las obras del impacto ambiental en los diferentes proyectos. También tenemos que entender que los proyectos que hacemos en la actualidad ya no son únicos, sino son multidisciplinarios. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a participar como profesionistas con un grupo de especialistas en las diferentes áreas y por lo tanto tenemos que tratar de contribuir al desarrollo más óptimo de los proyectos. Tratando de establecer un poco de historia, el origen del desarrollo sostenible tiene de todo el tiempo. ¿Qué es lo que hemos hecho en los proyectos? No hemos cuidado, no hemos tenido el compromiso de cuidar la relación que tiene el medio ambiente con los proyectos que se generan en las diferentes especialidades y que a la larga pues, nos van a afectar como profesionistas dentro de nuestros diferentes aspectos y desarrollos de la actividad profesional que vayamos a desempeñar. Dentro de un proyecto voy a desempeñar un papel que puede ser desde el que controla el proyecto, puedo ser un servidor público, puedo ser un supervisor, puedo ser el residente del proyecto o puedo estar involucrado como profesionista independiente en el desarrollo de un proyecto. Por lo tanto, tengo que buscar que el proyecto multidisciplinario nos lleve a la realización de un objetivo común a todos los que estamos en el proyecto. Este diagrama es un diagrama que se ha utilizado en una forma frecuente y que no debemos de olvidarlo. Acuérdense que el entorno que nos lleva dentro de los proyectos tiene que ser a través de no solamente el aspecto económico, que es finalmente lo que busca un proyecto, tener una retribución, si es rentable o no es rentable, pero también tenemos que buscar que se interrelacione con el medio ambiente y que nos fijemos en el aspecto que va a tener como rendimiento en el aspecto social de los proyectos. Entonces serían los tres campos principales, el económico, el medioambiental y el social. Pero ¿qué pasa cuando esos tres ambientes se juntan? Si se juntan el económico y el social, pues obviamente estamos buscando que sea equitativo, ¿no? Que sea rentable, que sea benéfico y que tenga algún impacto dentro de un costo-beneficio como los que hemos platicado durante el proyecto o durante el ejercicio de esta materia. Si solamente quisiera yo ver lo económico con el medio ambiente, pues lo que tengo que cuidar es que sea viable para que yo no tenga ningún problema en cuanto a el proyecto y sus efectos. Si solamente cuidara yo el aspecto social con el medio ambiente, lo que tengo que vigilar es que la gente o el que va a utilizar el proyecto lo pueda desarrollar en un ambiente sano, o sea, que sea vivible. Entonces, los otros tres grandes aspectos son equitativo, viable y vivible. Pero entonces, como estos tres ámbitos están desarrollados dentro de un desarrollo sostenible, lo que tengo que buscar es que se conjuguen ambos o los tres para que yo pueda tener resultados satisfactorios en mis proyectos. Hay diferentes términos que se pueden utilizar o que se utilizan en este entorno. De acuerdo a Wikipedia, hay desarrollo sostenible, desarrollo perdurable y desarrollo sustentable, que tiene que ver con el costo-beneficio, que es básicamente el desarrollo socioeconómico, y su definición se planteó por primera vez en el documento Brundtland respecto a lo que desarrolló la Comisión de Medio Ambiente. En el año de 1987, una comisión patrocinada por la ONU
presentó el informe Brundtland, que es el que sigue, definió el desarrollo sostenible como el que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las capacidades de generaciones futuras, con el objetivo de satisfacer sus propias necesidades. En este informe se consolidó una visión crítica de los modelos de desarrollo adoptados a través de la globalización en todos los países de la orbe, con los diferentes conceptos que están involucrados, tanto de países desarrollados como los que estaban en subdesarrollo, vigilando que los modelos de producción y el uso racional de los recursos tuvieran un comportamiento lo más adecuado, pero que finalmente no son difíciles, más bien son difíciles de predecir en cuanto a la naturaleza de los diferentes aspectos, como los que nos podría tocar como desarrolladores de querer predecir los sismos. Eso es finalmente impredecible. Obviamente los podemos estudiar y podemos ver sus efectos, tanto de los sismos como de algún otro efecto natural, como tormentas, vulcanología, etc. Pero miren lo que hemos estado haciendo. Finalmente todos los proyectos afectan nuestro entorno, contaminamos los ríos, contaminamos los entornos, la naturaleza, y entonces estamos acabando con un mundo que finalmente nos va a dar alguna consecuencia como la que hemos estado viendo. Esta frase no la voy a leer, pero finalmente lo que hemos provocado es que hemos afectado todo lo que son los entornos, como lo más difícil que es el efecto invernadero, que finalmente en los proyectos y todo lo que desarrollamos como habitantes o como proyectistas o como constructores o como usuarios de un proyecto de ingeniería, la destrucción de la capa de ozono que contamina el medio ambiente y que provoca cambios importantes en el clima y en los diferentes aspectos que tienen que ver con el medio ambiente. ¿Qué es lo que se está buscando? Que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad y que podamos contribuir a que esto se dé de alguna forma lo menos difícil para todos. En la actualidad la ingeniería tiene grandes logros, tiene mucha tecnología. Hemos desarrollado proyectos que antes eran poco probables y ahora se pueden hacer obras de gran magnitud con mucha tecnología, proyectos por abajo del mar como el Eurotúnel y otros más que podríamos pasarnos un buen tiempo platicando, pero que lo han visto ustedes a lo largo de su carrera. Aterrizando un poquito los aspectos de las obras de ingeniería que provocan o que tienen algún efecto en el impacto ambiental, las ramas de la ingeniería que tienen que ver con esos aspectos son la civil, la mecánica, la textil, la hidráulica y la industrial. Y las dos principales etapas en las que influye el proyecto o las obras de ingeniería es durante su ejecución y durante su operación, que es lo que tendríamos que tratar de tener presente a la hora que desarrollamos y evaluamos un proyecto. Hay zonas que han estado devastadas, estamos acabando con el medio ambiente y simplemente es crear una conciencia de lo que estamos haciendo. Aterrizando un poquito esto dentro de la ingeniería civil, acuérdense que ya vimos qué tipos de proyecto existen en la ingeniería, ¿no? Aquí tenemos un entorno de 9 ejercicios o 9 ejemplos que nos hablan desde una casa habitación hasta las obras de infraestructura. Tratando de establecer un poquito qué es lo que tiene que ver el medio ambiente con lo que vamos a hacer. Pues aquí le ponemos unas definiciones de lo que es el impacto ambiental. Existen reglamentos y, por ejemplo, el Reglamento de Ecología del municipio de Puebla nos dice que el medio ambiente, el impacto ambiental en el medio ambiente es la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza.
y otras definiciones que podemos encontrar. En el punto 3 vamos a tratar de establecer un poquito de los antecedentes que tiene esto del impacto en el medio ambiente. Nuestra actuación como personas, como seres humanos o como parte de un proyecto, a través del impacto que le damos al medio ambiente, produce una serie de cambios que transforman y que lo que debemos evitar es tener el menos impacto. Por lo tanto, se llama impacto ambiental. Es importante que nosotros tratemos de vigilar y cuidar y establecer cuáles son esos cambios y qué repercusión puede tener sobre los ecosistemas. Por ejemplo, si vamos a hacer un puente, tenemos que ver qué efecto va a tener sobre alguna corriente. Si vamos a hacer un parque, tenemos que ver qué ejemplo tiene sobre la flora y la fauna. Entonces es importante que cuidemos esos aspectos. Todo el tiempo, desde los orígenes de la humanidad, se han establecido relaciones con el medio ambiente. Y por lo tanto, el impacto ambiental que se ha tenido o se tiene es en mayor o menor grado o menor cuantía. Existen diversas formas en las que los seres humanos hemos utilizado los recursos naturales y el alcance que le hemos dado al impacto ambiental o el poco interés que le hemos puesto al impacto ambiental. Por lo tanto, esto lo vamos a tratar de identificar en 4 fases. La primera, más del 99% de la historia biológica y cultural comprende las fases de depredadores y nómadas. Eso surgió en la antigüedad, en la época del Paleolítico. Posteriormente, en el Neolítico, se produce la gran evolución al entrar en operación el concepto de volvernos agrícolas y por lo tanto el ser humano se hizo sedentario, donde empezamos a establecer el cuidado o el mal uso de nuestra naturaleza, tratando de ver cuando el hombre descubrió que podría utilizar los árboles para hacer algunas actividades y por lo tanto empezó a ocasionar problemas en los bosques y en la flora y la fauna. Eso ha provocado que ahora existan muchas zonas desérticas. Una tercera fase que surgió a partir del siglo XIX fue la revolución industrial, cuando se empezó a utilizar ya equipos como la creación de la rueda, la utilización de la energía mecánica, la utilización de la energía de vapor y todo lo que llevó a la industrialización. Y por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que la industrialización provocó grandes efectos de contaminación y variaciones en el contexto de los ambientes urbanos, ¿no? A partir de esa etapa, las poblaciones abandonan un poquito las áreas rurales, la agricultura la dejan en un lado secundario y se empiezan a crear grandes desarrollos industriales. A partir de ahí, pues del siglo XIX, principios del XX, ya no hemos podido detener el gran desarrollo tecnológico en cuanto al uso de energía, que en el último siglo, a finales del siglo XX, ya empezamos a ver cómo se podían salvar esas cosas con algunas energías renovables, ¿no? Y la cuarta fase ecológica es la que proponemos que se desarrolle o que se debe desarrollar a partir de lo que han provocado los efectos que tienen los proyectos de ingeniería. Por lo tanto, se han propuesto y se proponen y se buscan modelos de desarrollo sostenible que nos ha llevado a la investigación de nuevas formas para utilizar los recursos naturales. O sea que tenemos que cuidar el medio ambiente, el aire, el agua, la naturaleza, para evitar la contaminación del medio ambiente o lo que no entendemos, que los recursos, muchos de los que tenemos, no son renovables.
y que tenemos que ver cómo los conservamos para que podamos tener un mejor medio ambiente. Aterrizando todo lo anterior un poquito en lo que es nuestro estado, en los años 90 el estado sufrió un gran cambio en su infraestructura. Creció en un 20% y su extensión se incrementó sustancialmente. Por lo tanto, empezamos a generar proyectos con los desarrollos habitacionales, con los desarrollos carreteros, con la infraestructura hidráulica, a través de las diferentes presas, con el desarrollo carretero. Y eso provocó un caos que tuvo que revisarse en las diferentes normativas, complicando las que ya existían y tratando de establecer condiciones que muchas veces no cumplimos. El cuarto aspecto que me gustaría enfatizar en esta conferencia es lo que comentamos al principio. Tenemos que tener en cuenta que hay una serie de normativas que tienen que ver con los proyectos de ingeniería, que son los aspectos legales que involucran a cada uno de los proyectos en los que estamos involucrados desde la función que estemos desarrollando. Existe desde una normativa federal hasta una normativa municipal. Aquí les estoy poniendo algunos de los temas y leyes que tienen que ver con el desarrollo de aspectos legales. Toda la normativa de desarrollo urbano se plantea desde un plan nacional de desarrollo, que eso después se aterriza en un plan estatal y termina en una localidad que son los planes municipales. Existen también programas que cuidan o vigilan el desarrollo urbano, que son los programas de desarrollo urbano, y que tienen programas nacionales y programas sectoriales. Como acá se ve en el programa sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es el que está vigente a partir de este año, del 2020. Aspectos legales mencionaba yo que existen muchos. Existe una serie de normas que son las NOM y también hay unas NMX que tienen que ver con los aspectos del medio ambiente y están involucradas dentro de Semarnat, que es un organismo que es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua. También existen normas oficiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también normas que tienen que ver con la seguridad e higiene tanto del trabajo como del medio ambiente. Y las normas oficiales mexicanas del sector salud que tienen que ver con eso de vigilar los entornos, que tienen que ver con toda la infraestructura, tanto urbana como de obra civil. Aquí le hago énfasis a una norma ISO, que son normas internacionales que tienen que ver con diferentes aspectos. Norma ISO, norma oficial mexicana, que establece los criterios para clasificar los residuos de manejo especial y vigilar los residuos que generan los diferentes proyectos. Aquí está la página para que ustedes puedan consultar mucho de la biblioteca que existe en este tema. Y vayamos aterrizando lo anterior. Vamos a ver qué es lo que tenemos desde el nivel federal. Cada 6 años por normativa existe un Plan Nacional de Desarrollo, que este último lo generó el actual gobierno federal en el 2019 y normalmente tienen una vigencia de 6 años, o sea, duran lo que dura el sexenio y cada uno se tiene que ir revisando cada vez que hay un nuevo gobierno a cualquiera de los niveles. En este caso, el Plan Nacional de Desarrollo es del nivel federal. En este último implicó el estudio de 3 grandes bloques, que lo denominaron política y gobierno, política social y política económica, o economía como lo mencionan acá, ¿no? Un aspecto que está dentro de lo poco, porque en este Plan Nacional de Desarrollo no está muy enfatizado, aunque lo aterriza hacia otros
órganos. Pero aquí, por ejemplo, en el punto que dice Programa de Producción para el Bienestar, que tiene que ver con el incentivo de apoyar y orientar a los productores de la pequeña y mediana industria de diferentes contextos, que son las unidades productivas, habla de diferentes rubros y diferentes cantidades. Y básicamente se enfoca desde lo que yo subrayé aquí con negritas, que es impulsar las prácticas sustentables, que tienen que ver con lo que hemos estado hablando ahorita y que tiene que ver con la formulación y evaluación de proyectos, la conservación del agua, la agrodiversidad y la utilización de técnicas para el campo y la agroindustria. Y los incentivos que le están dando a este tipo de producciones, ¿no? Les decía yo, hay muchos apoyos que tienen. Por ejemplo, este organismo que es un organismo creado para establecer aspectos de estudio sobre qué estamos haciendo con el medio ambiente, que es un centro de interdisciplinario de biodiversidad y ambiente, así que son organismos no gubernamentales que crearon un programa que se denomina Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y es un plan que hicieron del 2016 al 2030 y que en algunos lugares se está aplicando. También esto que vemos a la izquierda en verde es los planteamientos estratégicos para la política ambiental y el desarrollo sustentable que se le presentaron al gobierno y que conforman este documento con efecto de 6 años, ¿no? El siguiente bloque, que es el Plan Estatal de Desarrollo, que también es el último que hizo nuestro gobierno actual, maneja 4 ejes de gobierno, donde está involucrado el aspecto que tiene que ver con lo que hacemos en los proyectos de ingeniería, que sería la infraestructura, y como eje transversal que tiene ahí en la parte inferior en blanco es el cuidado ambiental y atención al cambio climático, que lo está considerando dentro de su plan estatal. Y todo eso es a través de los diferentes instrumentos de gobierno para lograr lo que están proponiendo como eje especial, que es actualizar el gobierno a través de un desarrollo estratégico regional que tiene que ver con los entornos que nos ha tocado vivir últimamente. Dentro de ese plan estatal, lo que encontré más importante es este enfoque transversal que tiene que ver con el cuidado ambiental y cambio climático, donde incorpora 4 enfoques transversales con la finalidad de articular acciones conjuntas que contribuyan a dar solución a problemáticas que por su complejidad es necesario abordar de manera integral y no aisladamente. Acordémonos que hemos hablado mucho dentro de la carrera de la formación de ustedes como ingenieros, de que los proyectos ya no pueden manejarse en forma aislada, sino que son proyectos multidisciplinarios. ¿Qué quiere decir? Que los tenemos que abordar de una manera integral. Este plan está integrado por 26 programas con 646 líneas de acción, donde destacan estos 4 ejes, ¿no? Que tiene que ver con, en el eje 2, que sería lo más importante, que es lo que vamos a analizar, la ciudad sostenible ambientalmente para un planeta más resiliente. ¿Ese eje de qué nos habla? Dice, contribuir a que el municipio de Puebla cuente con un modelo de desarrollo urbano sustentable, una infraestructura y una movilidad sustentables a través de una planeación y gestión ordenada, participativa, sostenible e incluyente. Y plantea una estrategia general, que es que toda esta normativa esté vinculada tanto estatal como municipalmente en materia de desarrollo urbano, movilidad y disposición final. Desarrollada en función de la Agenda 2030, que es un instrumento que generó el gobierno desde hace muchos años y que ha tratado de darle seguimiento para
establecer mejores condiciones del medio ambiente. En el programa 10 del Programa Municipal de Desarrollo Urbano habla de casa limpia y sostenible, que es en el objetivo 36, establece como estrategia la concientización de las acciones que tiene que tener la población en cuanto a reducir, reutilizar y reciclar, que es lo que se ha utilizado en los últimos 10 años. Esto es administrado por un organismo que a nivel municipal se llama Operador de Servicio de Limpia y tiene como objetivo sistematizar a los diferentes actores que están involucrados para que exista un adecuado ordenamiento en cuanto a la disposición final de los residuos sólidos. Todo esto, ¿a qué nos ha llevado? A que haya un ordenamiento territorial de alcance metropolitano con la conurbación que tenemos actualmente, sobre todo en la zona que se llama metropolitana, que son San Pedro, San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Puebla, Amozoc, que son las zonas conurbadas que ya nos han estado involucrando como una megalópolis. Entonces aquí de lo que se trata con este ordenamiento es identificar proyectos de inversión que involucran la participación de los municipios conurbados para tratar de establecer mecanismos de coordinación para acciones de concurrencia en temas de diferente índole que tienen que ver con el transporte, el manejo de los residuos sólidos, el uso adecuado del agua, tanto la que nos provee como la que no utilizamos, como el agua pluvial, el drenaje, el alcantarillado, a fin de atraer recursos tales como el Fondo Metropolitano. Y finalmente, a nivel municipal, el municipio de Puebla en lo particular tiene establecido un código reglamentario municipal, que el que está vigente se publicó el 15 de noviembre del 2018 y tiene 26 libros, donde en el libro quinto, el capítulo 26, habla de el desarrollo sustentable en materia de ecología y protección al ambiente natural del municipio de Puebla. Este capítulo 26 tiene 118 artículos que hablan en lo referente al desarrollo sustentable, de 1712 a 1830. Y solamente vamos a particularizar algunos puntos aquí. La evaluación del impacto ambiental define qué es lo que se tiene que hacer para evaluar los efectos sobre el ambiente y los recursos naturales que se pudieran generar, porque generaliza en cuanto a qué voy a provocar. Por lo tanto, se llaman estudios de impacto ambiental que nos piden para llevar a cabo esta minimización en la realización de obras y actividades que se desarrollen dentro del territorio municipal. ¿Cuál es el objetivo? Evitar o reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente, previendo que no existan daños a futuro. Por lo tanto, es importante desarrollar este tipo de análisis. Existe una agencia de medio ambiente que se creó y que hasta la fecha sigue operando, y en el artículo 1739 establece que es la agencia que debe conocer a través del organismo de desarrollo urbano los efectos que tienen con el medio ambiente los diferentes proyectos. Por lo tanto, ahí vamos a ver en alguna otra materia o en alguna otra plática que nos van a pedir un estudio de impacto ambiental, un análisis de aspectos urbanos, un análisis de viabilidad, que tienen que ver con el mejor entorno en cuanto a la administración del desarrollo urbano en el municipio de Puebla en lo particular, en lo que se refiere a este ordenamiento. Existe una dirección que es la Dirección de Gestión Urbana y Desarrollo Urbano, que es la que nos autoriza los usos de suelo. El uso de suelo, ¿qué es? Los que ya lo estudiaron, acuérdense que es la regulación de dónde puedo hacer proyectos de acuerdo a una carta urbana que tiene que ver con un plan de desarrollo urbano sustentable del municipio. Entonces, ¿qué tenemos que ver con eso?
que es la que nos va a vigilar que a través del cumplimiento de la normativa, los proyectos que yo pretenda o vaya a desarrollar cumplan con la normativa vigente. Ya tratando de concluir qué es lo que estamos buscando, la política ambiental debe de buscar lo siguiente: que logremos contener los procesos de deterioro ambiental, que tratemos de contribuir a la realización de programas específicos para sanear el ambiente en las ciudades que están más contaminadas y restaurar los sitios más afectados por inadecuado manejo de residuos peligrosos, como el proyecto particular que se ha tenido aquí que no se ha logrado concretar, como es el rescate del río Atoyac, y sanear las diferentes o principales cuencas hidrológicas que ya no nos quedan muchas aquí. De hecho, como tales, en el estado existen muchas, pero en el municipio solamente atraviesa el río Atoyac como el principal, ¿no? En cuanto a regulación ambiental, lo que se debería de buscar es consolidar e integrar la normatividad, o sea que todos estemos conscientes de lo que estamos haciendo. Fortalecer que realmente los estudios de impacto ambiental que se hacen sirvan y se utilicen de acuerdo a lo que está marcado por la normativa. Y tratar de contribuir a que la norma cada vez sea más y más eficaz, ¿no? Para que los residuos que se generan a través de los diferentes proyectos tengan menos efectos dañinos. Les comentaba yo que existe un programa municipal de desarrollo urbano que tiene que ver con los siguientes objetivos: lograr la creación de espacios urbanos de calidad, recuperar y crear áreas verdes recreativas y espacio público, y evitar las construcciones en zonas que presentan peligro, flujos y deslizamientos. Existe un plan y un programa de desarrollo urbano que nos habla en lo particular de diferentes aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, y en lo que se refiere a lo que marco aquí como ecología urbana, es que tenemos que cuidar que, por ejemplo, los efectos de los desechos que provocan los diferentes proyectos, como básicamente es el escombro, el cascajo y los desechos que generan la realización de algunas obras, no sean desechados en una forma indiscriminada, porque acuérdense que hemos tenido problemas o tenemos o vamos a tener muchos efectos que tienen que ver con el cambio climático, el efecto invernadero, el haber roto la capa de ozono, tratar de contribuir a que se siga deteriorando lo menos que sea posible nuestro medio ambiente. Aterrizando un poquito lo que tiene que ver con la formulación y evaluación de proyectos, tengo que ver tanto la aplicación de criterios de impacto ambiental como la armonización en el crecimiento económico con el restablecimiento de la calidad del medio ambiente. Por lo tanto, contribuir a generar programas para hacer efectiva la vocación natural del suelo. Como un antepenúltimo punto, yo plantearía y planteo qué estamos haciendo. Actualmente, un uso indiscriminado de productos químicos, los desechos industriales los vamos y los arrojamos en las barrancas. Existe una confusión en cuanto a si el drenaje pluvial y sanitario debe ser mixto, debe ser separado. Los asentamientos humanos irregulares, el querer disminuir o evitar las zonas verdes y hacer una construcción en zonas habitacionales donde se tiene que respetar por lo menos el 20% de áreas verdes, no depositar el escombro en los lugares asignados como bancos de tiro, falta de planeación, planes de tratamiento que se construyen pero que no se utilizan, el no querer utilizar los conocimientos que tenemos como profesionistas o el no conocerlos, ¿no? Tanto como profesionistas, generar una incultura como la población que en un contexto cultural no nos apoye o no apoye el desarrollo sustentable de todos los entornos habitacionales. Y aquí pongo algunos ejemplos, ¿no? Vean cuánto hemos hecho por el uso indiscriminado de productos químicos, lo contaminado que están nuestros ríos, nuestras barrancas, y el hecho de afectar ese tipo de
contextos, el arrojar residuos industriales a los pocos afluentes que están, contaminarlos. Y algunas notas que han salido en los medios de difusión, como esto de Milenio, publicado en noviembre del 2016, donde habla que 22 barrancas están contaminadas. El drenaje pluvial sanitario mixto, como les comentaba hace rato. Otra nota de otro medio informativo que es del 2010. Y si ustedes buscan ahorita una nota actual, en el 2020 lo estamos haciendo o lo hemos detenido un poquito por lo que nos está afectando, nos afectó en la pandemia que estamos viviendo en el 2020, que es cuando se está grabando esta conferencia. Y este último que presenta el reclamo de los organismos que piden que se haga algo para minimizar los efectos. Hay un Día Mundial del Medio Ambiente que se realizó o se realiza en diferentes estados y municipios y que esta es una manifestación que se hizo por un organismo que está defendiendo. El planeta no tiene sustituto y nos estamos acabando. Y dentro de lo que destaca es que queremos más acción y menos palabras. Asentamientos humanos en barrancas. Queremos ocupar lo más que se pueda los asentamientos irregulares con el peligro consistente o que conlleva el hecho de construir en ese tipo de zonas. Asentamientos humanos en zonas prohibidas, como construir abajo de las torres de electricidad, construir en zonas donde pasan ductos de Pemex. Y la lucha entre lo que hace el gobierno y lo que hace la sociedad. Esta foto para mí representa un gran ejemplo. Se está clausurado ese drenaje clandestino, pero sigue arrojando desechos, ¿no? Entonces, la autoridad cumplió con su punto, pero la industria o la sociedad pues no cumple con lo suyo. O sea, mientras no se concientice de que los actores somos todos, es más difícil la lucha que se tiene que hacer. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que contribuir en el ámbito en el que estemos desarrollando nuestra actividad profesional. Esta que nos ha pasado y que hemos visto muchos ejemplos, donde las construcciones con el reblandecimiento de los taludes pues, provoca accidentes que muchas veces solamente son materiales o tiene hasta consecuencias de algún accidente fatal cuando afecta a personas. Nos comemos las áreas verdes, no las respetamos, no queremos reutilizar lo que nos toca como el concepto de el 20% que tendríamos que tener sobre los proyectos en áreas verdes o áreas libres por lo menos, ¿no? El llevar los desechos a donde mejor nos parezca, donde creemos que no va a afectar a nadie, pero que finalmente en su momento presente o futuro pues van a lograr o van a perjudicar al medio ambiente. Y luego hacer proyectos que no contemplan el adecuado funcionamiento de la planeación, que es el concepto original de los proyectos. Acuérdense que se genera la idea, se hace la planeación, luego se hace el proyecto y luego la operación. Ejemplos que nos llevan a reflexionar un poquito de que si estamos haciendo o estamos contribuyendo a que los proyectos sean los más efectivos y no solamente que cubran nuestra necesidad, sino que respeten los diferentes entornos, ¿no? Nos lleva a desarrollar conceptos como aspectos de no cuidar los alineamientos, construir en vías de uso público, hacer construcciones más de 2 niveles donde no existe ninguna planeación o ningún proyecto, comernos los pasos en calles,
etcétera, etcétera. Aquí hay muchos ejemplos que simplemente nos tendrían que hacer reflexionar, ¿no? Fíjense aquí. Estamos totalmente invadiendo los diferentes conceptos del desarrollo urbano, porque es lo que nos marca el alineamiento de una obra oficial, ¿no? Que debemos respetar el entorno donde va a haber crecimiento de vialidades o tan solo calles como la que está arriba a la izquierda, que es una calle de un fraccionamiento que aparentemente no representa mayor peligro, pero que está invadiendo el derecho de vía que se llama, ¿no? Plantas de tratamiento que me ha tocado ver que se construyen pero que no se utilizan, y el que no querramos aplicar nuestros conocimientos en función del beneficio de los proyectos, y que la población no respete, que eso es un poquito de lo más complicado que tenemos que hacer para concientizar el cambio de cultura a nivel general, ¿no? Fíjense aquí esta construcción que apareció ahorita es unos cables pegaditos a una ventana y que pueden ocasionar un accidente, ¿no? Otro aspecto importante que en un momento regulan y luego no regulan tanto, que es la contaminación visual con los espectaculares que se hacen, ¿no? ¿Se puede hacer algo? Pues yo desde mi punto de vista creo que sí. Aquí hay una estadística donde un porcentaje, por ejemplo, las autoridades, cómo toman en cuenta los temas ambientales. 40% solamente lo toma poco en serio, el 30% los toman muy poco y el 30% restante solamente lo utilizan adecuadamente, ¿no? Esa es una estadística que se ha tratado de ir minimizando para que lo último, que es el 30%, se reimpulse y se vuelva 60-40, ¿no? Contaminación ambiental. Por lo tanto, si no respetamos las normas, no las aplicamos y no actualizamos los marcos jurídicos, pues vamos a seguir como estamos, ¿no? Y por último, ¿qué tendríamos que hacer o qué tenemos que hacer? Es modificar la conducta de todos los seres humanos, tanto de la sociedad como de los profesionistas, como de las autoridades, actuando con una conciencia social y una conciencia ecológica. No destruyamos nuestro medio ambiente. Hay muchos temas que se pueden tocar y se pueden ampliar, como concientizar a la gente con una economía y una conciencia social, aspectos que tienen que ver con nuestro entorno dependiendo de dónde estemos, y algo que tenemos que tener nosotros como profesionistas es la conciencia ecológica, que tendríamos que tratar de permearla en los diferentes ambientes en los que nos toca desarrollarnos. Justamente el tener una conciencia ecológica es entender que todos los seres humanos somos dependientes de la naturaleza y responsables de su estado de conservación. Y para finalizar, propongo aquí 5 puntos que tendríamos que utilizar. Informar e informarnos, aplicarlos y tratar de que el proyecto y el entorno de nuestros proyectos los aplique. Contribuir a la educación ambiental en todos los órdenes. Motivar a los que estén en nuestro alrededor y a nuestros pares profesionistas. Y poner lo que nos toca a nosotros como parte de un entorno social, económico y profesional. Por lo tanto, para concluir, el futuro, ¿de qué depende? De que nosotros como estudiantes o como profesionistas contribuyamos a que las normas se apliquen y se actualicen. Que tomemos conciencia de todos los que participamos en este aspecto del medio ambiente, porque las encuestas nos llevan a resultados que a veces no son como muy satisfactorios. El 73% de esta encuesta que se hizo en 2014
las personas estaban interesadas en el medio ambiente, siendo el cambio climático el que tomó mayor interés. El 81% de las personas encuestadas refieren que el cambio climático es causado por el hombre y el otro 15% o el restante cree que se debe a los ciclos naturales, que finalmente los ciclos naturales se afectan por el medio ambiente. En 2016 y en 2020 se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente y hablan de muchos conceptos que tendremos que vigilar, ¿no? Este último que se desarrolló en forma virtual habla del aspecto que tenemos que cuidar del medio ambiente a través de un modelo productivo más sostenible y justo. Con eso termino y espero que como profesionistas futuros todos ustedes nunca echen en saco roto el concepto de el desarrollo del medio ambiente. Gracias.